Villa San José, Hotel & Suites presenta. Amigos de En Síntesis, me da mucho gusto que estén con nosotros en esta entrevista. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema sumamente trascendental para nuestro país, el presupuesto federal para México para el 2022. Agradezco la aceptación de esta entrevista, la oportunidad de platicar con él, de discernir justamente este tema que fue muy polémico, que se ha llevado varios días de análisis y que pues lamentablemente no se dieron las cosas como él. El diputado federal Roberto Carlos López García, quien ha sido diputado local, quien ha sido regidor, ha sido dirigente de la CNC, líder de su partido en esta ciudad y pues un político prominente, diputado del Revolucionario Institucional, que ayer te vimos en redes sociales y quiero iniciar con eso, polémico, aguerrido, se te veía, yo puedo decir quizás hasta desencajado ante esta cerrazón, no sé si le llamemos así, del partido Morena, del partido en el poder y de este grupo hegemónico en torno al presupuesto de la Federación para nuestro país. Sí, incluso hasta molesto porque comparto, Víctor, primero gracias por la oportunidad de saludar al auditorio, hasta molesto porque nosotros previo a la discusión hicimos trabajo de comisiones, se instalaron las comisiones, en las comisiones yo participo en la de conservación y desarrollo rural, en la de ganadería y en la de actividades productivas, fomento a la producción social, economía social y actividades productivas. En todas, el común denominador de los diputados del grupo mayoritario, en todas ellos aportaron y aportaron ideas y proponían que hubiera más recursos para el sector productivo. No entiendo cómo es que acá en las comisiones surge hasta un dictamen de opinión a la Comisión de Presupuesto que fue ignorado. Y esos diputados que proponen eso, en el Pleno votan en contrasentido de sus propias propuestas. Pues cómo no va a estar uno contrariado, por eso yo decía, pues reflexionen, abran el pensamiento. Ese es el problema cuando surgen diputados que son elegidos en una tómbola. No traen un compromiso social, no traen un compromiso en el territorio con sus representados, y por eso pues nomás les jalan el hilo de la conducción política. Van de levantaderos, pues. Y hacen lo que les instruyen. A mí me parece muy grave lo que vimos en estos días, porque se deja de lado el campo, que me quiero centrar en ello, digo, además de que se recorta el presupuesto al INE, se recorta el presupuesto al Poder Judicial y vamos, un sinnúmero de cosas que 1940 y tantas reservas, ¿no? Reservas casi 2,000. Casi 2,000 las que interpuso la alianza, pero en el tema específico contigo, el asunto del campo, tú estabas pugnando, veía las pancartas, más recursos para el campo, más recursos para los municipios, más recursos para la gente humilde. No hay inyección a proyectos, no hay inyección a infraestructura. ¿Qué está pensando Morena? Nada más regalar dinero para seguir ganando votos. Ese es el problema de los 7 billones de pesos que tiene el programa de egresos. El 52% no se puede modificar porque es gasto corriente y los programas que ya están señalados en la Constitución, programas asistencialistas. Pero del 47 y pico por ciento restante, de ese, el 74% va destinado a los 3 proyectos madre del periodo presidencial. El Tren Maya, el aeropuerto y 2 Bocas. Entonces, centraliza, focaliza en esas zonas el presupuesto, deja en la desprotección al resto del país. No hay distribución equitativa en las entidades federativas, olvidamos a los municipios. Por eso la agenda que propusimos en la coalición legislativa Va por México, planteábamos una modificación a esa propuesta, ni siquiera era distraer tanto, estamos hablando de 7 billones de pesos. Y nosotros planteábamos una reasignación de 180,000 millones. En el contexto, estamos hablando del menos del 2% del presupuesto. Comparto con el auditorio, la ley le permite al Ejecutivo modificar hasta el 8% del presupuesto aprobado. O sea, esa es una facultad que por ley tiene el titular del Ejecutivo. Y esta coalición le propuso un ajuste
del menos del 2% y no fueron Una cuarta asertivos parte de lo que el poder de lo que el Ejecutivo tendría en facultad. Pero además nosotros planteábamos ni siquiera que lo distribuyeran en la coalición, o sea, planteábamos una reasignación para que las entidades federativas tuvieran más recursos, para que los municipios recibieran un poco de mejor atención y un poco en la redistribución de recursos del campo. El campo del 2018, y digo, uso esa referencia porque era lo que teníamos, del 2018 a hoy, hemos perdido un presupuesto de alrededor del 33-32% nominal. Pero si le sumas a cada año lo que ha ido perdiendo en el poder adquisitivo derivado de la inflación, pues la cifra se dispara casi al 50%. Nosotros planteábamos, y en mis reservas yo planteaba, que buscáramos recuperar lo que estaba en presupuesto en el 2018, cuando menos, que sirviera como plataforma para que posteriormente fuéramos, en los siguientes ejercicios, ir orientando hacia sectores productivos de manera específica. Doy un dato. Ya la USDA, que es el órgano que revisa el tema sanitario de Estados Unidos, ya está por sancionar, puede detener el ingreso de aguacate mexicano a Estados Unidos. Sería catastrófico. Sería catastrófico. Y con ello, pues es una antesala. Con ello también está por señalar todos los productos que les mandamos al consumo. Estamos caminando en un contrasentido porque si nos vemos del 2014 a la fecha, el sector agropecuario es el único de la economía en México, el único que sigue creciendo. En el 2018 dice el Banco de México que creció el 4%. No ha bajado de 3 puntos porcentuales el crecimiento anual. Y eso es producto de lo que se hizo entre el 2010 y el 2013, 2014 más o menos, que se fueron diseñando inversiones, en particular para ir detonando todos los sectores productivos de México, y eso le permitió ir enriqueciendo la competitividad en el marco del TECMEC, ahora se llama TECMEC, antes era el Tratado de Libre Comercio. El sector agropecuario de México tuvo un escenario de oportunidad de crecimiento, y en el 18 le quitan el presupuesto y aún con eso sigue creciendo, sigue manteniendo el crecimiento. El problema es que ya no hay programas de sanidad en ninguno de los sectores productivos, ya no hay estímulos a la productividad, perdimos el estímulo al almacenaje, perdimos el acompañamiento en la adquisición de pólizas de cobertura en la agricultura por contrato. Eso, por ejemplo, ¿en qué nos perjudica? Pues que hoy los productores de granos de aquí de la Ciénega, que son los que tenían mucha rentabilidad en maíz, hoy ya no pueden tener la oportunidad de tener el precio justo en su comercialización. Perdimos el estímulo al factoraje, también perdimos la cobertura de precios en riesgos. Hoy si hay una helada, pierden su producto y pierden lo que invirtieron. Los fondos catastróficos, ¿no? Que sí, había un seguro, los fondos de aseguramiento. Sí. Es una calamidad. Y no solo con eso, hace 2 semanas, 3, que se aprobó la ley de ingresos, les sometimos más al sector productivo para meterlos en la norma de ese sistema de confianza que le llaman ellos para la recaudación. Los estamos ahorcando. Por un lado los ahorcamos y no los estimulamos para que produzcan, está en el escenario. Pero hay un tema ahí complejo. Que me llama mucho la atención, diputado Roberto Carlos López. La gente del campo le sigue creyendo a López Obrador. Esto es algo que no me parece concebible, si es por... entiendo que uno de los temas es por el dinerito que les dan. Porque en vez de ver de manera macroscópica, decir, como lo estás comentando, con estos apoyos, como se les daba a los ADER, entiendo, o estos recursos que llegaban de manera bipartita o tripartita al área de Zagarpa, a las secretarías de desarrollo rural, en el caso de Michoacán, en vez de pensar en que se les dé apoyos a sus cosechas, a maquinaria, de que tengan estos recursos que de verdad sí les cambian la vida, se conforman con los 3,000, 2,000, no sé cuánto le regala López Obrador, y este sector parece que no entiende el daño que se les está haciendo por parte de la Federación. Sí lo entiende, sí lo entiende. Pero es más cómodo recibir la lana así que pero el problema es que este programa viene a dividir a la comunidad. Yo recuerdo muy bien ahora que anduve en campaña, voy a dar un ejemplo, en Tarehuicho, aquí en mi distrito, mi compadre Odón Bedoya,
es un personaje generoso en su comunidad. Hay alrededor de 80 jefes de familia y en el programa solo hay 20. Y entonces tienen 60 familias ofendidas. Están en un programa, imaginemos, Tarehuicho está en el poniente de nuestro municipio, ahí en las faldas del cerro del Pico del Cirate. Tenemos un problema de que quieren plantar ahí pinos y no es una zona que por su naturaleza endémica sirva la planta de pino. Entonces lo que estamos haciendo es un programa electorero, pero que va a dividir a la comunidad. Por cierto, y dicho de paso, el programa de Sembrando Vida, que es el único que sí tuvo aumento, es el que tiene más observaciones de la Auditoría Superior. Entiendo, leía un reportaje en el que se les da un recurso, pero se les retiene un dinerito. Sí. Y ese dinero está en la opacidad porque no sabemos a dónde va ni qué se está haciendo. Ese es uno de los temas allí. Y la otra es la deforestación que está generando. La deforestación que genera, que dicen que van a plantar, plantan. Aquí quieren, por decir, en la zona norte, que es una zona más propicia para la producción ganadera, quieren plantar pinos, y en la zona sur, donde hay una vocación forestal, quieren ir a plantar pasto forrajero. En fin, derivado también de que quienes son responsables del programa pues no tienen ni idea del sector productivo del campo. No hay un programa eficaz de extensionismo rural, que es el que se diseñó por ahí en la Universidad de Chapingo, que había ido evolucionando el acompañamiento técnico, y hoy hay funcionarios, servidores, que yo les señalé en la Cámara de Diputados, operadores de la nación, porque lo único que hacen es hacer un trabajo electorero. No son profesionales del sector rural, no tienen ningún vínculo con la productividad, no tienen la capacidad pues de darles acompañamiento en la solución de los problemas de la zona rural. Que de hecho a la Secretaría del Bienestar, a ellos sí se les incrementa el recurso. 8,000 millones de pesos casi solo en viáticos nada más. Es decir, un empleado, el servidor de la nación, el operador de la nación, cobra alrededor de 11,500 pesos de salario, pero en la opacidad, porque hubo un acuerdo del Ejecutivo de otorgarle 250 pesos diarios a esta persona, que no está mal, pues también tiene que alimentarse, pero que no hay una regla de comprobación, están en la vil opacidad y que suman alrededor de 8,000 millones de pesos. Pero lo más grave, este proyecto que se aprobó señala una proyección de costo de petróleo y lo tienen por alrededor de 15 centavos por barril menos, de 55, y ahorita anda por los $70, y dejan un margen que en la suma del año, en la proyección, hay alrededor de 40,000 millones de pesos que recaudarían del petróleo y que no fueron proyectados en el presupuesto. Y más aún, sí prevé, pues así fue programada la ley de ingresos, una deuda pública más amplia que la del 2021. De tal manera que ya vamos a llegar alrededor del 43% en deuda pública. Los que saben de economía, yo sé muy poco, dicen que no puedes tener más del 20% de tu presupuesto anual en deuda, y hoy está comprometido casi la mitad. ¿Qué va a pasar? Entiendo que esto, pues ya no hay vuelta atrás con ello, se tiene que pasar a los congresos locales. Sí, seguramente será aprobado. Lo que hemos definido, anunciado en la coalición Va por México, que estaremos atentos a la fiscalización, esa es una facultad del Congreso. Estaremos observando con lupa que se ha aplicado bien, y en lo político tendrá un costo. No hubo apertura. No va a pasar. No hubo apertura, tampoco habrá de nosotros para la reforma energética. Hay una trampa, lo veo así, en este presupuesto de la Federación para el 2022, en la que se le recortan más de 4,000 millones al INE, 4,000 y tantos, no tengo la cifra exacta, y por el otro lado se le va a exigir el realizar la consulta popular de la revocación del mandato. Es como si le quitas a tu señora la mitad del gasto que le das. Y quieres comer carne y oye, pues ahí te encargo que me incluyas mi arracherita y todo. O sea, ¿cómo lo vas a hacer?
Sí. ¿Es una trampa? ¿Es para exhibir al INE, para ponerle un puntapié? ¿Cómo lo No, ves? pues es que por un lado le quitas al árbitro para que promueva menos, y yo ya lo estoy observando, el Ejecutivo con los operadores de la nación, que les dimos más recursos, que les dieron más dinero, van a poder promover en su sentido el ejercicio, que nosotros no estamos de acuerdo. Finalmente igual la revocación, igual que el presupuesto, la aprobaron con una abrumadora atropello, pues ni siquiera tiene mayoría significativa. 274 votos, ¿no? Algo así. Sí, no tiene ni siquiera una mayoría significativa, pero nosotros acudimos a la Suprema Corte a promover un juicio de controversia constitucional. ¿Por qué? Porque la ley que se aprobó hace años señala con mucha claridad, la revocación de mandato es un instrumento en cualquier sistema democrático, sobre todo muy utilizado en Europa y en Sudamérica, que es utilizado para evitar crisis sociales. Es decir, si hay una sociedad ya cansada, enfadada, el instrumento de la revocación de mandato está diseñado y pensado para, en la vía pacífica, sacar del poder a quien en teoría la sociedad no está conforme. Y aquí le quieren dar un sentido diferente. Revocación es revocación. Y la pregunta que ellos aprobaron es si está de acuerdo con su presidente. Eso no es revocación, por eso nosotros acudimos a la Suprema Corte a promover el juicio de revisión. ¿Lo ves viable que después de este recorte que se realice la consulta de la revocación del mandato? Yo apelo a que la Suprema Corte resuelva porque hay serios argumentos, está muy revisado. El problema aquí es que la Suprema Corte tendrá que tomar un papel auténticamente de árbitro y yo no quiero cuestionar, Muchas pero gracias. Se le han acumulado varias controversias constitucionales. Ojalá y las pueda resolver pronto. Que ese es un tema, ¿no? Que le dé un revés la Suprema Corte de Justicia justamente en esta determinación de recortarle, porque además envió un mensaje Lorenzo Córdoba, que lo estuvo analizando muy detenidamente. Incluso en sus cuentas de redes sociales se ve un mensaje anterior donde se queja de este recorte y dice Lorenzo Córdoba que año con año, ya se nos fue, que año con año han venido recortándole al árbitro, sin embargo con ahorros y con algunas herramientas han logrado realizar, como este año, uno de los procesos electorales más grandes del país, que fue el 2021. El tema, es que después de esta comparecencia que tiene Lorenzo Córdoba Vianello con los diputados, muy corriente me parece el comportamiento de algunos, pues pareciera que es un tema de darle ahí machetazo, ¿no? De afectar al INE para exhibirlo, para pues dañar la democracia, contrario a lo que se dice López Obrador, un demócrata. Sí, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Estamos viendo sus actitudes. Son en contrasentido a lo que las mismas izquierdas habían conquistado los últimos 40 años. El propósito evidente es regresar al escenario aquel del que surgió varios movimientos sociales, entre ellos el estudiantil del 68, del dominio y autoritarismo de quien ostentaba el poder. A ese sentido vamos. Pareciera que estamos en un bulevar, llegamos a la esquina y nos estamos regresando al punto de partida. ¿Qué va a hacer el PRI, el diputado Roberto Carlos? Está en una situación en la que los reflectores están sobre ustedes, sobre los priistas, porque por un lado se habla de que incluso en esta reforma energética ocupan, ¿qué? 40 votos, 50 votos, algo así. Los puedan cooptar porque la UIF los tiene controladitos, porque algunos les pueden ahí querer sacar o hacerles presión. Si ceden con Morena por presión, por lo que sea, pues van a quedar mal. Si no ceden, y yo lo vería, pues son congruentes con el pueblo que votó por ustedes y que les ha dado el respaldo, pues van a quedar mal con ellos. O sea, vamos, ¿qué viene para el PRI? Porque hoy es importante, es trascendental lo que están haciendo ustedes. Bueno, a ver, ¿qué viene? Ya lo señalé. Tenemos que actuar verdaderamente a la fiscalización. Las comisiones de trabajo son para eso. Tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y bueno, voy a contextualizar también. Yo no había sido diputado federal, pero sé que las comisiones temáticas del Congreso, de la Cámara de Diputados, tenían herramientas que les permitían, herramientas financieras me refiero, que les permitían hacer una itinerancia en el país,
Hasta eso les quitaron en el periodo pasado. Pues se trata de tenerlos ahí arrinconados. ¿Qué planteo yo a mis compañeros diputados de la coalición? Que le perdamos cariño al pecuño propio y hagamos ese esfuerzo nacional de itinerancia. Hagamos evidente la falta de atención del gobierno. Yo te voy a dar un ejemplo así sencillo, que no es cosa grave. Ahora los productores pecuarios tienen que pagar los de Jalisco a los inspectores sanitarios que están en Tabasco, porque el gobierno de la República los despidió. Y entonces hoy las asociaciones hacen su cooperacha, su vaquita, entre todas las uniones regionales, aportan un fondo y ellos pagan a esos empleados. Ya no son del gobierno de la República. Tienen el reconocimiento de las autoridades sanitarias, pero no les paga el gobierno. Todo ese tipo de cosas hay que hacerlas evidentes y públicas. Y así como los empresarios por su interés económico le pierden cariño a su pecuño porque estén bien sus escenarios de productividad, también los actores públicos tenemos que hacer lo propio. A mí, hablo por mí, a Roberto Carlos, la sociedad me dio un mandato de ir al Congreso a jugar equilibrios. Si le dieron la confianza a la coalición en Morelia, es porque aspiran a que haya un equilibrio ante ese autoritarismo. Pues tenemos que hacerlo, pero ya no nada más en Morelia, desde luego pues somos representantes surgidos de aquí, pero hoy somos representantes del país. ¿Qué planteo en la coalición? Tenemos que hacer itinerancia desde el trabajo de comisiones, aunque le perdamos cariño a lo propio, para hacer, dicen los académicos, para visibilizar el problema. Tenemos que ir persuadiendo a la sociedad, ir abriendo a que más población se dé cuenta que vamos caminando en ese bulevar que yo señalo. ¿Te parece si le compartimos a nuestro auditorio? Bueno, lo vamos a poner en video a través de nuestras redes sociales, pero este fragmento de lo que ayer tú señalabas en tribuna, vamos a escuchar sí, claro, gracias. Este audio, si les parece. Para Morena no existen los campesinos. Debemos dejar de lado las diferencias políticas y la denostación para comenzar a trabajar. Los invito a que le demos uso de la dialéctica si es que en verdad quieren a México. En el Partido Revolucionario Institucional lo dijimos muy claro el martes y hoy lo ratificamos. No se trata de pelear, sino de buscar una vía que permita integrar los intereses de quienes representamos. Viste tú el día de ayer y que me parece muy importante. Parece que se les ha olvidado a quienes representan a algunos diputados, a tus compañeros de Morena específicamente, porque pues ustedes hicieron una alianza. Pues yo señalo eso, el problema de cuando pones a un diputado surgido de una tómbola, porque fueron, ganaron, sí, la colonia. Pues no tuvieron que recorrer y que asumir compromisos, yo los tengo muy claros, y hoy ellos, como no se la deben al elector, se la deben al presidente, porque es quien en su fuerza política los protege y los hace ganar, pues hoy están comprometidos con quien los hizo. Yo estoy comprometido con quien me hizo diputado. Por eso planteo este esquema de ir a visibilizar, de ir a evidenciar lo que está sucediendo para provocar que más población despierte y ampliemos el espectro de oportunidad que nos dio el 6 de junio pasado. Doy un dato además. Ahora ellos tienen una mayoría simple, pero es producto del sistema electoral que se diseñó que era necesario para otros tiempos. Hoy ya no responde a eso. Cuando se crearon los diputados de representación proporcional, se crearon para que las minorías que no alcanzaban siquiera uno de mayoría tuvieran una representación. Estos personajes que hoy gobiernan son ellos. Se diseñó para que ellos pudieran acceder al poder y tuvieran su voz y representaran sus aspiraciones de sus intereses. Se empoderaron tanto, se enquistaron tanto, y basta con que veamos al coordinador de Morena, Nacho Mier, que tiene 45 años viviendo de un erario público, y no a decir de otros actores muy evidentes de Michoacán. Está bien, pero hoy ellos quieren atropellar como lo sufrieron, a lo mejor pues esa sed de venganza es muy amplia. ¿Qué plantea el PRI? Que por cierto, después de junio, en el tercer periodo legislativo, tendrá que cumplirse un mandato de la Suprema Corte en la reforma electoral. El PRI dice
que debiéramos de ir a una representación pura. Y si eso se consolidara, en la representación pura, hoy el gobierno no tendría su mayoría en el Congreso. ¿Cuál es la representación pura? Pues que ahora protegen y sobreprotegen a ciertos partidos y eso les da una mayoría simple en la Cámara. La representación pura es que si el PRI tuvo el 18% del total de votos, tendrá el 18% de los 200 diputados plurinominales. Ese escenario no le va a agradar y vamos a vernos en otra discusión. Ahí entonces se queda sin sus partidos satélites, el Partido del Trabajo y bueno, todos los que... Sí, a reconfigurar el sistema democrático porque hoy es evidente que ya la competencia es real y que cualquier partido en mayoría puede competir y ganar. Que aquí se demuestra y queda muy claro el por qué este proceso del 2021 fue tan importante y por qué se buscaba justamente quitarle esa hegemonía aplastante que tenía Morena en los congresos y en el Senado. Sí, que por ejemplo ya hoy lo estamos viendo. Ayer inclusive en Tantier se atrevieron a, en la última discusión o en el último intento de discutir porque ni siquiera lo permitieron, dicho sea de paso y permíteme hacer una pausa sin decirles, nosotros decíamos discutámoslo, o sea no se trata de que se apruebe este tema de más presupuesto para el campo, debatámoslo. No lo permitían sus coordinadores porque era evidente, pues si lo permitíamos a discusión, Roberto Carlos iba a ir a decirle a los diputados, tú lo dijiste en comisión. Hay una diputada muy gritona ahí de la Ciudad de México, jalisciense, pero una diputada muy gritona de Morena, Cecilia, que es periodista, muy gritona, pero muy gritona también en las comisiones. Si se hubiera permitido la discusión, le hubiéramos dicho en el pleno, oye diputada, hace 5 días tú en comisión decías que ocupábamos, apoya tu propuesta. Entonces los íbamos a meter en incomodidades, por eso ni siquiera entraban a la discusión. Pero dice López Obrador que se acabaron los borregos, ¿no? Bueno, y ahí entra su que le sale muy natural, por cierto, y lo estamos viviendo. Él se formó así. Bueno, hay un análisis también que quiero compartirle al auditorio. De los 273 diputados de la mayoría, me refiero diputados de Morena, Verde y PT, de los 273, 192 nacieron en el PRI. 192. Entonces, pues quiere decir que el Congreso tiene más de la mitad surgidos en el PRI. Bueno, no hemos hecho el análisis del PAN y no hemos hecho el análisis del PRD, que los 14 seguramente algo tuvieron que ver ahí. Pues muy lamentable que justamente actúen de esa manera, si fueron priistas y saben, algunos sabemos que muchos, la gran mayoría no conocen del trabajo legislativo, como tú lo dices, no ganaron ni de jefe de manzana en su colonia, no tienen una carrera política, y es más, no tienen ni proyecto político, que eso es lo que me parece también grave. No está mal aspirar, pero los vemos a ellos pues que nada más van por la dieta, que van por cumplir, sí, y no tienen un proyecto político ni un compromiso. Desafortunadamente, diputado. Imaginemos una persona, sé que hay una dama, una diputada, que por cierto no es por subestimar, pero tenía una tortillería y surge en una tómbola, pero el problema es que no impulsa la producción, hay una cámara de producción de tortilla, ni esa causa bandera, pues. Entonces, ni a su gremio, ni al gremio. Pues están en un escenario, yo les cambio la vida. Claro. Y seguramente que bueno, cualquiera, el derecho constitucional eso es lo que nos permite, pero no se trata de mí. Yo tengo un mandato que me dieron los morelianos de representar sus intereses y de buscar los equilibrios en el poder público. Para eso fueron creados el sistema republicano. Está diseñado para evitar el autoritarismo y la arbitrariedad. Pues ahí estaban los sentimientos de Morelos. Y el papel que jugamos nosotros pues es ese. Pero hoy el Congreso, bueno, por fortuna hay equilibrios ahora en el intento de debate, pues es una oficialidad de partes del Ejecutivo. Tan grave es, Víctor, amable auditorio, tan grave es que dicen íntegramente de la Secretaría de Hacienda llega el dictamen. Ni siquiera lo elabora el presidente de la comisión. En otros tiempos iban los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y conciliaban un dictamen, derivado ya después de varios días de estar escuchando alcaldes y gobernadores en la Cámara, en la distribución de recursos.
Al final, los funcionarios de Hacienda y el presidente de la comisión y algunos secretarios se ponían a diseñar el dictamen en un consenso ejecutivo y legislativo. Hoy el dictamen llega de Hacienda íntegro y así lo someten. Casi puedo apostar que si cuestionamos a estos diputados ni lo conocieron. No, ni lo conocieron. Pues yo lo llegué a notar en la discusión, les hablaba de los anexos. Oiga, diputado, ¿cuántos anexos tiene el dictamen? Ni los conocen. Pues muy grave. Y para explicarle a nuestro auditorio, ¿cuál es la trascendencia? ¿Qué va a pasar con estas modificaciones? Porque pues los ciudadanos, algunos sí nos gusta leer, algunos sí lo analizamos, vamos revisando justamente estos rubros, pero pues hay ciudadanos que dicen, pues yo nada más sé que están alegando, a mí no me gusta la política, así a ras. A ver, ¿qué representa el que no hayan aprobado ampliación al campo? ¿Y por qué pareciera ser que Roberto Carlos defiende tanto al campo? También hice reservas en la parte del desarrollo metropolitano. Yo planteo que haya un fondo para municipios metropolitanos, porque mi distrito es un distrito, mi ciudad es una ciudad metropolitana, y hace años había un fondo para el desarrollo metropolitano, y yo planteé que se recupere, porque si se recupera, seguramente mi ciudad se vería beneficiada en la colindancia con otros ayuntamientos, con otros municipios. Y también hice reservas en el tema del campo. ¿Por qué me interesa tanto el campo? Porque me hice mi causa social en el campo. Y también porque Michoacán sigue hoy, a pesar de las circunstancias, sigue siendo el líder nacional en producción de productos agroalimentarios, y representa para Michoacán, en Michoacán, el sector agroalimentario genera el 17% del Producto Interno Bruto. En México, el sector agropecuario representa el 4.5% del Producto Interno Bruto. De ese tamaño es la importancia para Michoacán. Si mis amigos de Tremendo, que es mi distrito, en Cuto de la Esperanza, en Chiquimitío, que son ganaderos, agrícolas en Tiripetío, si encontramos escenarios de desarrollo agropecuario, estímulos, programas, acciones que les permitan su desarrollo, evitamos la migración allende las fronteras, provocamos actividad económica en sus territorios y desalentamos la migración a la ciudad. Es mi causa y como la entiendo, insisto en eso. Yo solo lo situé ahorita en mi explicación en Morelia. Michoacán tiene una dimensión que podría contener la migración al norte al vecino país. Hay pero mucho que hacer. Parece que no deja votos eso. No deja votos, pero hoy sí, porque ahora son muy atractivos los diputados migrantes y el voto migrante. El eje central es que hay crisis sociales. Históricamente hemos visto los 3 movimientos sociales que ha vivido nuestro país, han surgido con la carne de cañón en el campo. Es decir, a la guerra de independencia no fueron los citadinos, fueron los campesinos. A la época de la Reforma, los que salieron a la batalla fueron los campesinos comandados por unos militares. En la Revolución se insubordinaron los campesinos. De ese tamaño es el riesgo social que tenemos hoy en día. Si no les damos desarrollo, si no les apalancamos oportunidades, el riesgo de estallido social sigue latente. Por eso mi planteamiento de atender al sector agropecuario de México, que dicho sea de paso, además son los auténticos nativos del país. Es donde menos combinación. Dicen, ¿quiénes son los morelianos de más raigambre? Pues los del medio rural, porque no migran tanto y siguen siendo de ahí. Sí, claro. Para ti en lo posterior, este cambio en el presupuesto te ata de manos, No. buscando, hay posibilidades para tu distrito seguir bajando recursos, de seguir tramitando, de seguir apoyando. Yo ostento una representación social que en mandato de los ciudadanos la voy a ejercer y no me pueden limitar. Yo tocaré puertas por llevarles acciones. Los canales están señalados muy claramente en la Constitución. Yo no aspiro a que me den a mí dinero, para yo bajarlo, no me interesa, no lo necesito. Mi representación, yo entiendo muy bien mi rol, mi representación es para abrirle puertas a mis representados y lograr vincular a las instituciones que tienen el recurso para que les sirvan. Eso voy a hacer, no me va a detener nada. Y en la parte de mi rol, sé muy bien el rol que debo jugar, que es crítico, propositivo, constructivo, anteponiendo siempre cómo sí podemos mejorar las circunstancias. Y no se trata de ir a pelear, se trata de ir a anteponer argumentos para diseñar acciones. Ahora veremos en las comisiones cómo en el equilibrio buscamos que se fiscalice y se transparente lo que se haga.
al 2018, y perdón que repita tanto el 2018, pero es donde se perdió, donde fue el último año en que había programas de beneficio al campo. Había programas, pero había padrones y eran públicos. Hoy hay dinero, hay programas y no se sabe a quién se le dan. Que ahora es el trabajo que tendrán que hacer ustedes, también en fiscalizarlo y exhibirlo. Sí, y en un contrasentido, pues ya hoy diseñamos un sistema anticorrupción y no lo están atendiendo. Por eso el interés de desaparecer hasta los órganos autónomos, porque la aspiración es a que nada le estorbe al Ejecutivo y actuar en la total opacidad. Yo no estoy en contra de que se le dé dinero a las personas, son ciudadanos. Lo que no estoy de acuerdo es que no busquemos la manera de mantener como si recaudamos para repartir. Si nos acabamos a la gallina que produce los huevos, ya no vamos a tener para desayunar. Hoy dijo en la mañanera López Obrador que los políticos, que ustedes los políticos se acostumbraron a que el dinero, creían que era del gobierno y que no, que el dinero es del pueblo, así, en sus palabras, y que ahora sí le llega al pueblo. Lo veo como el cacique. Y aquí tuvimos algunos caciques cerca que se le acercaba a la gente, ya verte, ya tengo un problema que de salud, atiéndete. Pero así es como controlaron, así es como crecieron. Hoy, pues justamente la democracia, en el trabajo político, legislativo, pues se les han dado herramientas para que sí se les dé, pero quede claro cuál es la ruta y cuáles son los esquemas en que se pueden apoyar. Pero eso no le gusta a López Obrador. No le gusta, él trae una sed de venganza contra su origen, pues finalmente dice que los políticos, pero digo, ¿quién más ha vivido del pueblo que el propio gobierno, el propio titular? Duró 14 años estudiando. Él no, bueno, 14 años su carrera. No trabajó. Bueno, duró 14 años en la escuela. No sabemos. Entonces, eso no es costo al gobierno. Y luego, ¿cuántos años en la lucha política? Bueno, si nos medimos, yo sí puedo hacer públicas mis 15, 18, 20 últimas declaraciones. En mi campaña hice pública 15. Pero puedo irme hacia el pasado para ser transparente. Las 15 declaraciones anuales ante el SAT y están vinculadas a mis bienes patrimoniales, que eso es lo que yo resalto en mi campaña. O sea, sí me ha ido bien, porque también tengo otras actividades, ahí están en mis declaraciones de qué me ingresa en otras actividades productivas. Y mis bienes patrimoniales, pues las pueden contrastar con mis declaraciones anuales. No, repito, ¿te has enriquecido tú? Me ha ido bien, no estoy enriquecido, me ha ido bien, no me quejo, pero están transparentes. Ahí el SAT tiene claras mis actividades y coinciden con mis ingresos, pues mis bienes patrimoniales. No. Dicho sea de paso, dejé de ser regidor y seguí con actividades productivas. Luego fui diputado, dejé de ser diputado y seguí con mis actividades productivas y mi desarrollo económico no se detuvo. No dependo de esta actividad, por fortuna. Como no se ha hecho con otros personajes a quienes sí, bueno, ha abanderado el tema de la lucha contra la corrupción y pues los que tienen casa esos no lo ha visto ni ha hecho nada y bueno, los nombres pues ya sabemos. Aunque algunos el costo, más que por la corrupción, fue por traiciones, por lo que los ha ido separando o se han ido separando del cargo, ¿no? Habría que ver, nomás que no hay un mecanismo para que su hijo deje de ser su hijo, ¿no? Si el funcionario de la UIF dejó de ser su funcionario porque hizo algo ostentoso, pues el hijo lleva, ¿cuántos? 3 años paseándose en avión privado con la nuera, que fue y dio a luz en Estados Unidos, y ahí no hay un proceso pues para desconocer al hijo. Eso, no lo justifico, pero al último dices hasta cierto no tiene punto nada de malo, pero no tiene también... Es natural en la vida política, no es aceptable, no lo vemos bien. Digo, yo lo vería como peccata minuta, a un lado de pues no. Meréndida Sandoval. No es peccata minuta, porque antes de la campaña presidencial, esa familia no tenía una actividad económica. Y hoy son dueños de una empresa chocolatera. Bueno, en ese sentido sí, pero... ¿De dónde surgió para hacer la chocolatera? O sea, a los viajes comparados... No, los viajes no, pues, finalmente sí, Morena les dio para eso. Que por cierto tiene su página en donde no dice, no hay una transparencia de a quién les compra el cacao. El insumo. Y los insumos, y ya cómo vendes y cómo haces. Y lo más grave es decir, bueno, ¿de dónde surgiste antes, no? Yo hasta en mi campaña hice público mi origen. Yo inicié mi carrera, o bueno, mi actividades productivas siendo taxista y gradualmente he ido creciendo y desarrollándome, me ha ido bien. Sigo teniendo mis taxis, sigo en esa actividad y agregué otras actividades, luego me hice profesionista, hice mi despacho. Tengo diversidad de actividades productivas, yo sí lo puedo comprobar.
Pues Mis- esperemos que los diputados federales de Michoacán lo hagan todos, porque pues allá hay algunos prietitos en el arroz que no sabemos de dónde salió todo. Finalmente, bueno, la aspiración inclusive como insumo, las izquierdas así crecieron, exigiendo que se transparentara lo que ostentaban los servidores del momento. Y era la lucha y por eso la sociedad les creyó. Y hoy son los que no quieren hacer transparentes sus Yo he cosas. visto que muchos, para terminar, diputado Roberto Carlos, que muchos que apoyaron a ultranza, que defendieron a López Obrador, poco a poco se han ido desencantando. Y vemos incluso gente de su gabinete que hoy son sus principales críticos, como el exsecretario de Hacienda. De hecho, en algunos análisis veía bromeando que decían que probablemente Santiago Nieto al rato va a ser columnista y también se va a dedicar ahí que me pareció muy, muy grave, incluso riesgoso, que un hombre como Santiago Con Nieto tanta información. lo hayas dejado así de, vete, no despediste a cualquier empleado. persona. Y esto se está replicando con mucha gente cercana. Olga Sánchez Florero también le hicieron un ladito, y gente cercana. El caso de la, presidente. de la exsecretaria era sencillo, ya empiezan sus problemas internos. A ella le pide que se retire porque no quería que el senador Monreal encabezara el Senado. Y por eso le pide que se separe para que ella vaya a presidir el Senado. Ya empiezan, pues también el poder desgasta y sus crisis internas van a empezarles a florecer. No quiero terminar esta entrevista sin preguntarte y regionalizarlo Michoacán. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando en Michoacán? Vemos también ahí algunos tropiezos, la inexperiencia del gobernador, porque hay que decirlo con todas sus letras. Es un gobernador que le cayó como Salvador Jara, le cayó del cielo, se ganó la lotería sin comprar boleto, porque ni siquiera iba a ser diputado y lo sabemos. Y bueno, pues ha sido funcionario menor, no ha tenido esa envergadura que hoy ostenta nuestro gobernador, y que pues esa lucha en el poder interno de Morena, de quienes estuvieron cerca de Alfredo, parece que hoy quiere cobrar factura. ¿Cómo ves? ¿Cómo ha sido la relación de los diputados federales del PRI con el gobierno de Michoacán? Yo observo que el gobernador es una persona con buenos deseos para Michoacán, pero que está inmerso en una burbuja de intereses que le pueden desgastar. Michoacán per se, de por sí el Estado tiene una condición muy crítica en su crisis financiera y no debiéramos de detenernos en desgastes politiqueros, y creo que eso va a padecer Michoacán. Ya lo vivimos en otra época con los mismos actores, con ellos mismos. No hemos podido salir de ese atolladero, por desgracia, y lo que yo propondría, si fuese el gobernador, es una gran alianza ciudadana fuera de los partidos políticos, indistintamente de qué partido me hubiera impulsado. Espero que esté a la altura. También el riesgo es la inexperiencia. Como todos, yo deseo el bien de mi estado, aquí pienso vivir el resto de mi vida y deseo que recuperemos el escenario económico que nos heredó Víctor Tinoco. Porque luego muchos no se han recordado, pero Víctor Tinoco, el último gobierno del PRI antes de la crisis del Estado, entregó el cuarto estado más seguro del país y entregó un estado en finanzas equilibradas con 152 millones de pesos en deuda, que quedó claro que estaban asignados en el puente aquel que está por el viejo Iste, allá en la antigua feria, y el de la salida a Pátzcuaro en la Huerta. Ahí se invirtieron los 152 millones de pesos. Quedó claro, era una deuda que se podría pagar en los siguientes 4 años, y hoy estamos en 42 mil millones de pesos en deuda. Y un estado que tiene que estar esperando el apoyo de la federación para resolver Que los depende problemas. completamente de las dádivas del Ejecutivo Federal. Por eso- Ojalá y de los 40 mil millones de pesos que tiene ahí de disponibilidad el presidente pudiera ayudarle a Michoacán al menos con unos 20 mil. Eso no quitaría la crisis de Michoacán, compensaría el atolladero en el que estamos metidos. Pues ojalá y se aterrice esta federalización de la nómina que tanto se ha hablado, se aterrice el que dijo el presidente que no podía venir a Michoacán y no ayudaba a Michoacán por las razones que sabemos, por Silvano Aureoles Conejo, hay que decirlo con todas sus letras. Pues ahora está Alfredo Ramírez, que además... El problema central, perdón que te interrumpa, Víctor, es que hay 26 estados en la misma crisis y el presidente tendrá que decidir a cuál le ayuda. Y no alcanza la cobija para tapar a todos. Diputado, ¿algo más que quieras? No, pues nada más agradecer este espacio, agradecer a Chava Abud, la anfitrionía aquí donde nos estamos reuniendo. Es un excelente amigo personal, generoso,
Y a ti te agradezco la oportunidad, Víctor, de poder saludar a tan importante auditorio. Muchas gracias, y efectivamente Villa San José nos permite el hacer estas entrevistas, el utilizar sus instalaciones, que son muy bonitas, por cierto, para presumir arbitrio, nuestra ciudad. Para presumir nuestra ciudad, invitar a quienes nos ven a través de las redes sociales que vengan a Villa San José, puede checar su página donde pues conocerá sus instalaciones. Y agradecerle también a Mezcalet este respaldo que nos da, es un mezcal joven, un mezcal 100% michoacano, certificado, que le estaremos presentando también sus redes sociales para que ustedes los conozcan. Gracias, diputado Roberto Carlos López. Muchas gracias, excelente semana. Gracias, soy Víctor Villicaña, excelente día. Villa San José, Hotel and Suites presentó.